Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Hola, hola. ¿Cómo Hola, estamos? Ah, va. ¿qué tal? A ¿Qué ver, haces, qué haces, Marce? ¿Cómo te va? ¿cómo va? Bien, che. Eh, Bien. ¿Me Siempre ves es bien? así esto de Instagram, ¿eh? Siempre cuesta. No, yo es la primera vez que hablo. Bueno, No, no, pues yo ya lo hice varias veces, ¿viste? Y la aplicación la está usando todo el planeta y bueno, no es tan ágil, digamos. ¿cómo va? ¿Cómo va lo Pero del bueno. libro? ¿El libro es un libro de papel? O sea, Sí, un libro físico. toca, Un- libro físico. Se toca, se toca. Se toca. Escuchame, aprovecho para aclarar. El libro está próximo a editarse, por eso estamos haciendo esta cadena Ah, de charlas con los bajistas que han participado, con todos los colegas que han participado, y una aclaración que la hice el video pasado también, que es muy válida. El libro no es sobre estas charlas, aquí está Marcelo de testigo, sino que estas charlas, el trabajo de investigación yo lo hice hace unos años atrás, ¿sí? Esto es nada más que para publicitarlo y para darle la parte visual por las redes al trabajo. Pero las charlas con los compañeros las hemos tenido hace unos 4 años. Bueno, la pandemia, ¿qué año fue la pandemia, Marcelo? 2020. de hace 3 años, sí. Tres. Bien, así que bueno. Estamos hablando, hoy es el turno, le llegó el turno a Marcelo Torres. ¿Cómo estás, queridos? Contame. Bien, bien, muy bien. Estaba Bien. pensando que no recuerdo qué hablamos hace 4 años. Mejor, Supongo que mejor, de Chaco, pero mejor. Mejor porque acá tiene que haber otras cosas, porque el otro está en el libro, ¿viste? Mejor. Si no te acordás, sí, mejor. no, no Este, me em- acuerdo de nada. Pero bueno, bueno. es una premisa que no se acuerden, porque si no hacemos esto y vamos a repetir lo mismo que ya escribí. No, no, si no te acordás, mejor. Si No, no me te acordás, acuerdo mejor. que la propuesta, digamos, me pareció interesante porque evidentemente la influencia del Yaco fue a nivel planetario, o sea que supongo que se podría hacer quizá un libro en cada país o en cada región, qué sé yo, porque aparte es transversal la influencia de, o sea, no solamente a bajistas, sino pasa por todos no, no, género no, digo instrumentos, instrumentistas. Sí, Eh, género también, te diría un poco, ¿no? no, yo creo que sí, de hecho conozco pianistas fanáticos de Jaco que han sacado su música, sus canciones por ahí en formato en el piano o las que son solo bajo o le han hecho algún arreglo, muchos músicos. Y la música, los discos, la impronta de los discos, la energía, hay muchas cosas para analizar la propuesta musical de Jaco Pastorius, no solamente la de bajista. Me parece que nos quedaríamos cortos, o sea, por lo menos para mi gusto, o sea, para mi apreciación del aporte de Jaco. Jaco es un gran músico en todo nivel, comparado con otros grandes músicos de Estados Unidos, ¿no? Y del mundo. Más la aparición fugaz, digamos, que tuvo, que suelen tener los genios, ¿no? Triste, ¿no? Sí, Triste final. Fue una sí, cosa de muy pocos años de actividad, tocó mucho Jaco, esa es la cuestión, pero fueron pocos años de actividad, digamos. sí, son 10 años, es como Sí, bien, fue bueno. como una bomba atómica, Claro, si se quiere. Porque yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que escucho a Jaco lo escucho con Pat Metheny en Bright Side Live. O sea, llegaban acá, esto es muy curioso, porque vos, obviamente, no sé, generacionalmente si transitaste eso, pero había una revista llamada Pelo, o luego el Express, también el Express Imaginario, que eran revistas más orientadas hacia el rock, pero igual tenían como alguna noticia relacionada al jazz o, bueno, a la música, no rock, digamos. Y sí, entonces, me acuerdo, me acuerdo. y ahí aparecían noticias, notas, supongamos, de un músico que se llamaba Jaco Pastario, que estaba revolucionando la escena en Estados Unidos y que en el bajo sonaba como un Fender Rhodes. Entonces,
yo me acuerdo que eso a mí me hacía explotar la cabeza. Digo, ¿cómo puede ser que este tipo hace sonar eso? Porque además no tenía acceso a la música, no sabía qué era. Digamos, no tenía, no había escuchado ningún disco, no lo había visto nunca, pero bueno, empezaban a hablar de él, entonces ya, viste, empezaba la cabeza de cada músico que leía la nota o bajista, digamos, le buscaba la vuelta, empezaba a saber en el instrumento cómo te hacía como repensar el instrumento sin todavía haberlo escuchado, ¿entendés lo que te digo? Entonces, eso para mí ya fue un aporte muy importante a mi propio crecimiento como músico, porque saber de la existencia de un tipo que ya estaba haciendo algo y que no lo había escuchado y que no entendía qué podía hacer lo que estaba haciendo a partir de los comentarios que recibía o las notas que se hacían, para mí ya era digamos, me ponía en una situación así, decir, wow, ¿qué será lo Era que una hace este tipo? situación nueva. Te ponía en una situación nueva, a todos nos pasó que nos puso en una situación nueva, eso es Sí, innegable, digamos, es sí. innegable. ¿Estás hablando de qué año, Marce? ¿Qué es el principio de No, los 80? 74, 75. Ah, No, o sea, si yo, el primer disco, 76, no, sí, el Rise primer and Black es disco el primero es que del él graba, 76. Por eso, 76. yo conseguí ese disco, conseguí ese disco, no, quizá no en el 76, lo compré en el 78 por ahí. Sí, bueno, 2 años, o sea, que estamos hablando que yo ya 2 años que ya Jaco ya había hecho otras cosas, pero ese disco lo encontré en una disquería, no me acuerdo, en la calle Florida, viendo discos importados ahí, que yo me acuerdo que trabajaba, era obrero, trabajaba en una fábrica y me costó como la mitad del sueldo comprar ese disco. Pero aparecía Pat Metheny y no sabía quién era. claro. Era el disco de Pat Metheny, pero yo no sabía quién era. Pat Metheny y Bob Mouse, que era el batero, pero Jaco Pastorius es lo que me hizo comprar el disco. Entonces, bueno, ahí conocí a Pat, pero también conocí a Jaco, digamos, ya en una plenitud también en lo que tocaba, increíble. O sea, para mí fue un cambio total en mi mentalidad como bajista. Eh, Después ya sí, después ya aparece el Weather Report, o sea, Plan Market, aparece Heavy Weather, aparece el disco con Johnny Mitchell, es muy revelador también. Eh, los discos con Johnny Mitchell y digamos, la apoteosis de Shadows and Light, que es el disco en vivo, ocurre todos estos discos ocurren en un periodo de 4 años, o 2 años, o 3. Su disco solista sale el mismo en el 76 también, o por ahí, sí. Sí, sí, el solista del 76, al Y toque bueno, de Bryson. ¿y sabés dónde lo escuché también antes de escuchar su disco solista? En un disco de Aldi Meola, que él Ah, que es impresionante, ahí me mató, era en un tema creo que toca invitado. claro. Y ya venía, digamos que fueron unos preparativos hasta poder escuchar el disco solista. Que ahí ya no me acuerdo cómo lo escuché, ni si tenía el disco, supongo o había, viste que en esa época nos grabábamos muchos cassettes, o sea, no era tan fácil comprar discos, y bueno, qué sé yo, no importa, cosa de viejo choto. No, no, hasta mucho después, che. Hasta, bueno, yo no soy ningún joven, yo tengo 45 ya, pero en los 90, viste que el 90, con la cuestión de que se abrió el mercado y demás, entraba material importado constantemente. Claro. Y soy del 78, así que tenía 12 años en el 90, ¿sí? Cuando cumplí 13 y entré al secundario en Avellaneda. Yo soy del conurbano sur. Eh, Sí. y Avellaneda era, bueno, Avellaneda era peor que Capital. Aparte se abría un centro cultural por semana, ¿viste? Era como toda una ebullición, ¿viste? Ya estaba obviamente la escuela de música popular, este, Bueno, ya estábamos en otro. ya estamos en Sí, otro esto, escenario, esto ¿viste? de lo que yo te hablo es el comienzo, es como en tiempo real, es la aparición de Jaco, sus propuestas artísticas y digamos, en cierta forma,
eh, como que yo tuve la posibilidad como con un par de años de retraso ir un poco, poder seguir el camino de él, sus grabaciones, lo pude ver en vivo cuando vino a cabo un festival muy importante llamado BUE 81, y ahí tocó, por ejemplo, vino John McLaughlin, creo que vino, no sé si junto o ese año vino Chick Corea con la All Through Band, algo así, que ahí tocaba un bajista que se llamaba Bunny Brunel, que ya era una copia también de Claro, Jaco, pero vienen claro. como al mismo tiempo. Y después esto viene Weather Report. Y yo ahí aluciné. Me lo vi el concierto. Aparte, viste la onda, yo me imagino, yo a veces me pienso, viste, cuando uno critica a los chicos que van a ver no sé, Taylor Swift y van 6 semanas antes. Bueno, yo para los conciertos eso iba a Luna Park creo que todos los días a buscar la entrada, que nunca estaba, viste, porque no estaban a la venta. Hasta que yo me saqué la primer fila, creo que habré sido la entrada número uno, o sea, me saqué la primer fila, estaba frente al escenario y me llevé unos binoculares. Entonces estaba... Es más, yo me comí una película hermosa para mí, qué sé yo, ¿viste? Porque en un momento, imagínate que el escenario estaría como a 1,20 m, no, un poco más, 1,60 m, y hay un espacio y la primera fila. Entonces yo estaba con auriculares, con los binoculares. Entonces, en un momento yo le veía a Jaco toda la transpiración, todos los nervios, los tendones, todo, veía como la actitud que él estaba cuando tocaba. En un momento se acerca él a Peter Erskine tocando y medio que le hace un gesto como viendo, mirá ese loco que está ahí. Yo estaba así, ¿entendés? Yo ya me había salido de la butaca, estaba entre los caños que diferenciaban, que separaban el escenario del público. Que te Así estoy dejando que, que lo cuente, a mí ya me lo contaste. Pero sí, sí, ¿eh? continúa. Que te estoy dejando que lo cuente, a mí ya me lo contaste, pero sí, Ah, continúa. bueno, perdón, pero bueno, no No, importa, no no, pero es importa. para que lo, no, no, pero esto para que lo escuchen los muchachos, querido, dale. Sí, sí. Y bueno, te quiere decir que digamos, cuando uno es joven, el fanatismo de alguna manera lo va eh, direccionando hacia las figuras que son importantes para cada persona. Yo en ese caso, yo era fan de Jaco, de la música de Weather Report, me nutría esa música, me ayudaba a formarme como músico. Yo soy un músico autodidacta, no tengo, digamos, formación, no estudié bajo con nadie y tengo la fortuna de haber ido ya 3 años seguidos a Berkeley a dar clases de música, paradójicamente, ¿entendés? A tocar, a dar clínicas, a tocar con los alumnos de allá. Y soy un músico autodidacta que no estudió con nadie. O sea, no estudié con un Nunca, bajista de acá, nunca. nunca, ni estudié. Bueno, estudié en el conservatorio, en el Falla, estudié contrabajo 3 años. Eso sería mi formación, digamos. Lo Después más estudié formal. a los 9 años en el conservatorio de barrio, guitarra. Eso sería como, de los 9 a los 12 estudié música en un conservatorio, clásica, digamos. Y después con trabajo a los 18 hasta los 20, 21 por ahí, y después el bajo eléctrico desde los 12 que toco, hace muchos años que toco el bajo, y, y bueno, me fui formando por eso, tuve como una especie de iluminación, un camino iluminado que no sé de dónde vino, que fue que empecé con el rock nacional, con Rinaldo Raffaelli, con Machi, con Emilio del Guercio, todos esos grandes músicos que a mí me ayudaron a través de la música, porque no era un virtuosismo, no había un virtuosismo, había un compromiso en la música que ellos digamos, tomaban a través del instrumento que tocaban, ¿no? Por el visible o aquelarre, las bandas de ese momento, la máquina de hacer pájaros. Ponemos en época, Marce, ¿de qué época estás hablando? ¿Principio de los 80, eso? No, no, es antes. Antes. No, no, mi formación, vos pensás que yo empecé a tocar el bajo en el 72. Claro, 72. claro. Entonces,
las bandas de ese momento eran, ya, es lo que yo te digo, eran Pescado Rabioso, Invisible. Vos pensás, Invisible, yo los voy a ver al Luna Park, se separan en el Luna Park en el 75. Sui Generis hace el Adiós Sui Generis, yo fui a ese concierto en el Luna Park, también más o menos creo que fue el mismo año, y estamos hablando del año 75. Después aparece La Máquina de Hacer Pájaros Claro. con Hormiga Fernández, que es el bajista, una banda excepcional para mí, Increíble. hermosa de Charlie García. Ujú. Pero antes, digamos, de eso estaba, bueno, Aquelarre, para mí fue una banda también muy importante de la música argentina. Son los desmembramientos de la separación. Es muy interesante cuando Spinetta, en un videíto que hay, viejo, cuando se separa Almendra, él dice, no nos separamos, nos reproducimos o nos multiplicamos. De Almendra surgen tres bandas, o sea, bueno, Pescado Rabioso o la carrera de Spinetta, Color Humano, la banda que arma Edelmiro Molinari con en principio estuvo Lebón en el bajo, pero después estuvo Machi y Pomo, que después fueron la base rítmica de Invisible. Después, Invisible. y Rodolfo García y Emilio del Guercio arman Aquelarre. O sea que tres bandas importantísimas en lo que hace a a la conformación de lo que fue el rock nacional de ese momento. O sea, no hay que obviar que la política cultural en ese momento, al haber dictaduras, no había mucha información externa, o sea que eso de alguna manera facilitó el consumo cultural local, ¿entendés? Nacional. Porque estos grupos ayudaron a desarrollar a los artistas de todo el país que les gustaba el rock o la música de ese momento, ¿no? Ujú. Pero, pero vos fíjate que después, como vos decías, en los 90 ya empiezan a venir. En ese momento recuerdo que la única banda que vino acá fue Santana. Carlos Santana tocó en San Lorenzo, en un estadio, que ya el bajista tocaba con el pulgar, y yo me acuerdo, la crítica era que, que era tan malo el bajista que tocaba con un solo dedo. ¿Entendés? Y el tipo, no recuerdo qué bajista era, pero supongo que era un buen bajista, no sé bien. Pero, y ya venía con esa técnica del slapping que acá no se conocía, obviamente. Por eso el periodista, no sé quién fue, lo cuestionaba. Pero, y después otro, me acuerdo que haber visto un concierto muy importante para mí, que fue, se llamaba la Stone Alliance, que vino, el bajista se llamaba Jim Perla, que tocaba un bajo transparente, Ampeg, que después me enteré que era un bajo. Me lo pongo así para tapar un poco la contraluz. Eh, Bajala la cámara más si querés un poco que te agarra, agarra más el techo. no sé, a ver, Son- para que, no, ahí más o menos, es lo mismo. ahí está mejor. Un poco. Sí, sí, continúa. Eh, Stone Alliance era un trío que tocaba Jim Perla bajo, Steve Grothman, un saxofonista que ya había tocado con Miles Davis, y el baterista era Donald Ice. Dona O like. sea, que después fue un baterista preferido, o bueno, tocó percusión y batería con Jaco. Ujú. Pero esto fue en el año 78. Yo me acuerdo que me rateé porque yo estudiaba en la escuela nocturna y no fui a la escuela ese día para ir a ver ese concierto. Y los que abrían ese show era el cuarteto de Jorge Navarro. Tocaba Sebasco, ya era un mundo musical que yo no conocía. No sé por qué fui a ese concierto. Si me preguntás por qué fui, la verdad que no me acuerdo, pero fue muy importante conocer otra propuesta, otra cosa musical, un trío de bajo, batería y saxo, ¿viste? Hoy mismo sigue siendo como duro, ¿no? Escuchar, si se quiere. Pero a mí me pareció muy, muy revelador eso. Y bueno, no sé, bueno, te estoy hablando de todo ese tiempo, esa etapa fue de mucha formación para mí. Y ahí aparece, yo ya yo recuerdo un momento de transición en mi vida muy importante, que fue que yo cambié
el disco de Fish of the Water, un disco de Chris Squire, del bajista de Yes, se lo cambié en el Parque Rivadavia a alguien por uno de Stanley Clarke. Todo, Y ahí, todo un hito en tu historia, eso. y, Todo un símbolo, digamos. y sí, ahí cambió mi vida completamente, porque yo tocaba con púa en ese momento. Le Claro. daba la púa tipo Chris Squire, para mí el bajista lo sigue siendo, ojo, no es que Chris Squire fue un gran bajista a nivel mundial y en un momento reconocido incluso por los bajistas, digamos, de fusión. Ujú. Pero yo tocaba con púa, entonces cuando escucho a Stanley Clarke, esa es a veces yo le comento eso a mis alumnos porque yo no pensé nunca que iba a poder tocar con los dedos. Cuando yo escuché a Stanley Clarke, digo, no, yo esto no lo voy a poder hacer nunca, me parecía, digamos, imposible para mí. Después pudiste. Y después pude. Ah, Entonces digo, bueno, entonces se puede, hay que practicar, sentarse, eh, ¿entendés? Pero bueno, para mí fue un cambio y la verdad que fue una buena elección. Yo nunca tuve la técnica de Stanley Clarke, ni me interesó. En general, tengo una visión de los bajistas que aprovecho como su influencia más a nivel general. Me gustan los bajistas que son compositores, me gusta no me quedo solamente como en la cuestión de la pirotecnia técnica. Y Stanley Clarke tiene una técnica, a hoy mismo sigue siendo inabordable o sea, no es fácil tocar como toca él. Pero a mí mira. no me interesó el sonido, no me gustaba mucho eh, para mí, ¿entendés? O sea, no lo podía valorar sin necesidad de tener que copiarlo o tener que hacer como ese tipo de música, ¿no? Y Ujú. con Jaco me pasó un poco lo mismo, menos, o sea, Jaco me llevó a mí bueno, a sacar los trastes, ¿viste? Y Jaco invitó un poco más, me parece. Sí. Y porque Jaco era un músico, no era negro, es blanco, y entonces por lo tanto tiene una visión de la música que involucraba el jazz, pero involucra toda la música europea, todo el folclore, no sé, se quiere inglés, ¿entendés? Entonces Ujú. era otra perspectiva musical más cercana, si bien yo no soy blanco, soy, soy criollo, soy descendiente de criollos, Bueno, sí, como pero todo. quiero decir, la cultura negra tiene una impronta No, no, muy fuerte. te Tocar referís a lo como los afroamericano. negros es muy difícil. Sí, sí, te referís a la cultura afroamericana, sí, 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 sí. De Claro, hecho, claro. el otro día hablábamos que a nosotros, a ninguno de nosotros, nos llegó, voy a unirlo con lo que vos decís, es Sí. exactamente en el mismo orden de cosas. No nos llegó James Jamerson, porque era un sesionista del sello Motown, que Ah, era música popular afroamericana, y lo no, consumían las pibas de 15 años de Brooklyn, y acá eso no. no, no. Por eso no nos llegó ya negro también. Pero nos llegó a través de Jaco, porque Jaco Claro, sí. todo ese grupo así Claro. negro Ujú. lo llevó él absorbió todo. Bach absorbió, bueno, la música de los Beatles, todo lo que es las Big Bang, pero no negras, blancas, porque el padre era un baterista bueno, obviamente apreciaba la música del folclore de las Big Bang, pero hay un concepto de Big Bang blanca y una Big Bang negra, o sea, hay unas diferencias, hubo unos Sí. líderes, digamos, que eran, una cosa era que si Duke Ellington y otra cosa era, no sé, ¿cómo es el clarinetista Benny bueno, Goodman. claro, exacto, eso quiere decir. Hay todo el tiempo una puja cultural en Estados Unidos de los blancos con los negros. Los blancos le robaban a los negros y obviamente tenían más éxito que los negros, era así. Es una, es como, fue inevitable eso y sigue siendo así. Vos cuando lees la biografía de Miles, que cada vez que iba a abrir su Ferrari le rompían las piernas, se lo llevaban preso, porque un negro no podía tener una Ferrari que él tenía, o salía con una
rubia, no sé qué, y iban y se los llevaban presos. ¿Por qué? Una Porque no puja podés de sacar. muchos años que viene desde otro lugar, ¿no? Viene desde un lugar político. Sí, Después de la pero década del todo. 60 termina, entre comillas, un poco la cuestión de ya directamente las luchas armadas de los negros contra el sistema de Mirá, opresión blanca de Estados Unidos. la cultura es política. En la cultura hay política. Yo a veces cuestiono, rezongo con los artistas, con los compañeros, con, digamos, no no se puede, ¿cómo se dice?, separar los momentos culturales, históricos, culturales de un país de la política del país. O sea, No, por eso yo te hice hincapié que la dictadura, en cierta manera, eh, es como una situación residual que ocurrió, no es que fue premeditada, pero todo lo que económicamente era un desastre para Argentina, en cierta manera, a nivel cultural, obligó a su población, a su sociedad, a consumir hacia adentro, porque no había manera de acceder a artistas internacionales, a tener discos importados, era una cuestión económica. Entonces, eh, y yo de mercado, creo que, ¿no? sí, bueno, pero no, imagínate que yo con 12, 13 años, 14, 15, no pensaba en eso. Yo vivía el momento, la situación, y bueno, y yo lo siento para mí que fue beneficioso, pero no puedo eso trasladarlo a una sociedad ni a un país. Yo no quiero eso para un país. La dictadura no tiene que volver más, ¿entendés? Y si la democracia nos trae, digamos, la posibilidad de conocer artistas de afuera, bueno, se tendrá que convivir con eso. Pero, o sea, yo te digo, yo toqué muchos años con Lito Vitale Cuarteto, y nosotros fuimos muchos años a España a tocar. Entonces, hablando con gente de allá, ellos, por ejemplo, vieron todo el esplendor del rock británico, lo vivieron en España. Eso está buenísimo, pero por otro lado, no tuvieron un proceso creativo interior del país, de sus artistas. No te olvides que, por ejemplo, tuvo que ir, por ejemplo, Aquelarre o Morris o Cantilo, o que fueron cuando fueron viajes a Europa, y son los que de alguna manera ayudaron a los artistas allá a darse cuenta que había que cantar en español. ¿Entendés? Porque no Ujú, cantaban en español, claro. porque la influencia británica, pensá que están enfrente, no sé, a 1 hora de viaje, 2 horas, los mató, ¿entendés? Entonces, eso le pasó a toda Europa. Vos fíjate que si vos agarrás, yo consumía grupos de Alemania, de, de España, no, de Italia, va, claro, ¿no? Pero cantaban en inglés, porque el mercado para ellos era el británico, quizá, o la influencia era tan grande bueno, acá no te olvides que también se cantó en inglés, antes, digamos, del Club del Clan, por eso Lito Nevia es un pionero, como es Javier Martínez de Manal, fueron pioneros de cantar en español, porque todos se hacían en inglés, porque las compañías eran multinacionales y ahí está la política. No podemos Sí, negar eso. y O no, sea, yo le exijo a un artista, a un músico, que tengamos que abramos un poco el panorama, no nos encerremos en lo que hacemos y si nos va bien, fenómeno, pero hay un panorama socioeconómico que nos condiciona y condiciona a la gente común y a los artistas, a los músicos, o sea que no nos quedemos con lo que nos pasa a nosotros como que es lo que les pasa a todos, porque si no quedamos, ¿viste? Es un pensamiento muy cerrado y muy individualista, ¿viste? Porque no, lo que nos puede pasar a nosotros como un hito, como una situación especial de nuestra vida, no necesariamente le pasa a todas las personas. Te diría que no le pasa a todas las personas. Entonces, pensar que todos podemos acceder al apoyo económico o de nuestras familias o del Estado o de cualquier subsidio. No es así, no, no, no. no, no. Entonces, es importante tener todo el tiempo pensar eso justamente para ser solidarios y para pensar que hay un esfuerzo que yo, ojo,
al 100% con estar sentado, son muchas horas de estar con un instrumento, tocar el cello, el violín, la batería, hay que estar. O sea, viendo un videíto de internet no vas a aprender, no se aprende a tocar, a ser, digamos, excelente en lo que uno quiere hacer. Pero también hay condiciones que te permiten poder estar muchas horas sentado en un instrumento y otras personas no tienen esas condiciones. Y hay que tener constantemente presente eso para justamente, para hacer, digamos, está bien, no hay que salvarle la vida a nadie, pero agradecer en todo caso, agradecer esa posibilidad Sí, que estás hablando de una toma de conciencia que hay que tener respecto de eso. También eso viene de tu vivencia y de tu experiencia personal, Marcelo, porque vos fuiste obrero, digamos. Y eso tiene que ver, ¿viste? Eso tiene que y ver. sí, sí, Eso sí, tiene sí, obviamente fue una gran diferencia. A mí me ayudó mucho eso, o sea, lo tomo, es como que todas esas adversidades, si se quiere, para mí fueron eh, posibilidades de crecimiento, porque vos claro, pensás que yo empecé a laburar, yo hoy mismo a veces me pregunto, ¿cómo puede ser que un pibe de 12 años tenga que trabajar en una fábrica como me pasó a mí? ¿Entendés? Yo claro. eso no sé, pero yo lo pude capitalizar en cuanto a aprender bueno, a resolver situaciones en la vida que por ahí de otra manera no lo hubiera podido hacer. Pero entonces, y con la música también, es como que todos los procesos que uno toma como, como a ver, ahora podríamos decir ¿cómo es estos formas que hace las compus que toma la información y Inteligencia la... artificial. Sí, no, no, bueno, por eso sería una especie de inteligencia, pero no artificial, sino biológica. Es como que todas esas adversidades o situaciones contrarias a por la cual yo pasé, las fui como me fueron conformando a mí adopté como patrones de decisiones que fueron funcionando, ¿entendés? Eso quiere decir. Entonces, Sí, sí, en cuanto, ¿eh? de algún modo es lo que hacemos, de algún modo es lo que le pasa al ser humano en general, digamos. El asunto es, como Exacto, vos decís, cómo canalizarlo, ¿no? Porque en verdad, exacto. o Sí. sea, lo que exige ir a una fábrica a marcar tarjeta, como vos comentabas, no acá, sino cuando tuvimos la charla, eh, es ponerse en un rol social que la sociedad ya te está asignando, ¿sí? Y bueno, después mucho más que eso, en verdad, no, o sea, lo más fácil o lo más corriente, no fácil, porque cada uno hace lo que puede, pero quiero decir, lo más corriente es quedarse en eso y decir, bueno, yo funciono acá, qué sé yo, la sociedad me dio esto, ¿sí? Es curioso, un caso como el tuyo, estamos hablando de uno de los bajistas más influyentes de Argentina, y estoy hablando por mí, ¿no? Sí, Estoy sí. hablando por mí. Ahora te voy a contar algo, ahora te voy a contar algo que no sabes de esto que estoy diciendo. Pero bueno, Marcelo Torres viene de ese sector social y ha construido demasiado allí, ¿no? Un montón, muchísimo más que lo que muchos otros como yo pudimos generar. Así que esto está, ya que hiciste la pausa, Marcelo, estamos Sí, hablando con motivo de la próxima edición. Le contamos a los muchachos, a la gente que nos sí. está viendo, eh, que está del otro lado, con motivo de la edición de una obra que yo me decidí a hacer hace 5 años atrás. Digo me decidí porque el proyecto lo tenía de aún más atrás, pero bueno, me decidí a hacerlo y está terminado y próximo a editarse, que se llama Pastorius entre nosotros. Y todo lo que estuvo diciendo Marcelo recién tiene que ver con ese entre nosotros, porque estamos hablando de fenómenos puntuales que tienen que ver con el ser músico en Argentina. ¿Sí? Todas las conversaciones que estoy teniendo con mis colegas tienen que ver con la particularidad de ser músico en Argentina. Ser bajista es una cosa también media, no sé, después te voy a preguntar a vos, Marcelo, qué Sí. pensás, pero para mí siempre fue una cosa media puntual, acá en el país, ¿no? Fue una cosa Mm. siempre media puntual. Yo soy de otra generación, ¿está bien? Yo soy de la generación X, ¿viste? O sea, pasó cualquier cosa. Yo fui joven en los 90, 90 y 2000 y pico, y pasaba Sí, lo sí, que sea, ¿sí? exacto. Pero los bajistas como Ale Herrera, que estuvo la vez pasada,
Mm. como vos, son de una generación donde estaban ocurriendo todas las cosas que enumeró en una suerte de catarsis recién Marcelo, y que han marcado a fuego la cultura nacional de la música. Y él la ha participado, que esa es otra cuestión, él la ha participado desde adentro. ¿Sí? Mm. Yo la vi pasar, aprovecho que hago el pick-up en Mm. el año 91, 92, ahora corregime, Marcelo, yo no me acuerdo. Sí. Yo tengo un hermano 10 años mayor, Mm. que en ese entonces era adolescente, yo era preadolescente, no, debía tener 20 años, Claudio, por ahí, y estaba esperando él, que él me crió con rock nacional, porque claro, en los 80 yo estaba en la infancia, y él estaba en el secundario. Y yo siempre esperaba, creo que eso fue lo que me hizo músico, de hecho, siempre esperaba que venga de la escuela a ver si traía un disco. Siempre, Ajá. todos los días lo esperaba. Y por ahí el tipo compraba un disco por año, ¿viste? Pero yo esperaba a ver si traía un disco. Cuando traía un disco era una fiesta. Cuando traía un disco era una fiesta. Yo nunca fui obrero, pero mis viejos eran zapateros en Lomas de Zamora. Ajá. Entonces, el hijo traía un disco por año, ¿viste? Pero Claro. era una fiesta, era más que mi cumpleaños cuando entraba un long play a mi casa. Entraba un vinilo y era... y una vez él me dijo, de esto me acuerdo porque yo ya tenía 12 años, 13, una cosa así. Ahora me vas a corregir el año. Me dijo, che, el Flaco Spinetta va a sacar un disco. Y yo el recuerdo que tenía de Spinetta era ya de algunos años atrás, cuando yo estaba en la infancia, porque viste que no es lo mismo yo tengo un nene de 8 años, no es lo mismo ahora que cuando tenga 13, viste que Con es un cambios. periodo evolutivo muy, muy brusco y muy violento. Sí. Entonces yo ya había entrado al secundario y le digo, Spinetta va a sacar un disco. Me acuerdo de sorprenderme, me acuerdo de la situación toda, entera. Mm. Estuvimos esperándolo. Salió el disco, me acuerdo de una conferencia de prensa que él dio, que estaban ustedes al lado, Mm. ¿sí? Estaban ustedes al lado, y él Sí. hablando de que Sony Music le había puesto la plata, lo expresó así él, me acuerdo, dijo, no, bueno, ahora Sí. lo saco porque Sony Music me puso toda la plata, me lo acuerdo de haberlo visto en la tele, Sí. no lo Sí. vi en YouTube, nada, me lo acuerdo Mm. de aquel entonces. Sí. Entonces, me acuerdo que mi hermano me dice, che, sí, es un trío. Y lo fuimos a ver. Tendría que haber hablado con él antes de hablar con vos, porque yo no me acuerdo dónde fue. Creo que fue en la facultad de... ¿Puede ser la facultad de Derecho? No sé. Te digo, creo que, Capaz que no se sé, tocaron no después sé la por todos época. lados. No, Me, me estoy, para me estoy la refiriendo... FUBA, nosotros tocamos un concierto grande para la universidad, para la FUBA, pero fue un concierto en Parque Centenario, o en un parque, pero Bueno, no sé, no me en la acuerdo. universidad. Sí. A esto iba. Se conforma ese trío y sale un disco, que creo que fue el primer disco del trío, que es Spinetta y los Socios del Desierto. Claro. ¿Sí? Me Sí, sí, acuerdo que ese disco mi hermano lo compró, escuchá, mi hermano lo compró, estuvo en mi casa el disco puesto durante años, Marcelo, años, años, todos los días, años, loco. Te hago precio, 3 años, todos los días, ¿viste? Porque yo ya estudiaba el bajo formalmente, yo al revés, siempre estudié formalmente, porque él, mi hermano, me metió en un conservatorio cuando yo era un pibito, en la infancia, claro. ¿viste? Entonces siempre estudié formalmente. Y Mm. cuando dieron ese concierto, yo fui y él tenía una novia formal, la única formal que trajo a mi casa, Mm. y fuimos con ella y fuimos los tres. Y yo me acuerdo que me paré adelante, fue una sensación muy, 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 muy fuerte para mí, que la recuerdo hasta el día de hoy como si fuese, mira, nunca te lo dije, como si fuese ayer, que era el primer bajo de 5 cuerdas, y no sé si de 6, no me acuerdo, Seis. que yo escuchaba en vivo, de 6, ¿no? Bueno, pero lo que me acuerdo, boludo, es Sí, el sí grave, de claro. percibir, saliendo por el PA, viste, percibir en el pecho eso, Sí. siendo que era una bola, Claro. era una bola de audio que salía Mm. por primera vez en mi vida, que es una frecuencia que estaba completamente inexplorada por mi oído hasta ese entonces.
Y me lo acuerdo claro. como si fuese hoy. Y lo agarré a mi hermano y le digo, che, pero escúchame, ¿qué está haciendo el tipo este? Le digo, porque es increíble cómo suena. Me dice, no, pues es un bajo, dice, no me acuerdo. Sí, era de 6 pero no me acuerdo qué él me dijo. Ni bien, ni Sí, importa. Para el caso es que ese tipo de eventualidades, ese tipo de sucesos en la vida de un pibe que está estudiando música, son muy importante. Hoy tengo la suerte de decírtelo bueno, acá. Para mí fue importantísimo eso. Y el disco estuvo sonando 3 años en mi casa todos los días de Dios, querido. Está mi hermano de testigo, sí, todos los días. Una obra impresionante, donde Marcelo participó. Quiero pararme en esto de la sí. participación, ¿no? Porque la obra que hice habla de un fenómeno que es de afuera, que no es nacional, pero que nosotros un poco lo hicimos nacional, lo hicimos un poco de acá, y lo hicimos de acá por cómo lo vivimos, por cómo lo Claro, participamos, ¿sí? Por no, esto de tener un pibe por ahí que ahora también tiene mi edad, que lo escuchó y dijo, bueno, che, a ver si con mi vida voy a hacer algo parecido a esto, y qué está haciendo este tipo, y por qué una pieza de bajo solo. ¿Por qué piezas de bajo solo? A ver, si vamos a hablar de lo más conocido o popular entre los bajistas, y estuvieron las de Chaco. Yo no recuerdo, no me encontré con un bajista hace 30 años que soy bajista, más. sí. No me encontré con alguien que dijo, mirá qué buena pieza de bajo solo la de tal, cuando yo empecé, ¿viste? Era Pastori, era Ah, bueno. escuchar él. Bueno, por eso Mi Jaco, generación. o sea, acá varias cosas. O sea, ¿Se entiende lo que bueno, dije? obviamente, Quise hacer una exposición sí, respecto de tu participación adentro de la música popular argentina y de tu vivencia a partir de eso, que no es lo mismo que a partir que desde otro ángulo, ¿no? claro, claro, entiendo lo que decís. ¿Por qué? Hermosa la historia que contás. Sí, Eh, es lindo. bueno, obviamente la música espineta sigue, eso sigue activado igual, actualmente sigue igual. O sea, hay gente en alguna parte del planeta, de los argentinos que viajan al exterior y viven hace ya 20, 30 años afuera, seguro que tienen algún disco de Spinetta puesto escuchando todos los días de su vida porque la música de Spinetta es, o sea, es muy loco porque es universal, pero una contra que tuvo, que yo sé que eso se analizó, por qué no se desarrolló la música de Spinetta en Latinoamérica, era porque era como localista, se decía. Viste que vos agarrás Soda Stereo, a partir de los 80, Claro, digamos, que fue el boom de los grupos argentinos en Europa, en América, es porque porque era un pop y una música que empezó ya bueno, tuvo una repercusión en América Latina que la música Spinetta no era, digamos, no podía ser absorbida por esa masividad. Pero de hecho yo recorrí bastante América y todos muchos artistas que fueron líderes musicales en sus países sí eh, consumieron la música de Spinetta y los ayudó también a desarrollarse, digamos, como músicos o la enseñanza de decir, bueno, puedo hacer un rock o puedo hacer una música que involucre también elementos de mi propio país. Porque Spinetta tenés en el espectro de la música de Spinetta, tenés todo. Tenés el jazz, tenés el folclore, tenés incluso hasta el tango cuando hace Grisel, pero siempre dándole una mirada que, bueno, lo hace único, ¿no? Eso por un lado. Después, lo otro que vos decís es cierto, o sea, yo tuve la posibilidad, la suerte, porque es como eso, el algoritmo que yo te quería, antes no me acordaba, el algoritmo es el que, algoritmo. El claro, que yo me, algoritmo. digamos, por suerte mis influencias musicales son artistas como Jaco Pastorius, o no sé, posteriormente Anthony Jackson o John Patitucci. Entonces, pero yo no copiaba, no copio lo que ellos hacen, porque eso de alguna manera después lo trasladaba a lo que hice, ya sea con Lito en la segunda etapa de Lito Vital el Cuarteto, ya tocaba el bajo de seis y con Spinetta lo mismo, ¿entendés?
era ese conocimiento que de alguna manera absorbí o esa influencia de esos músicos, pero lo llevé tuve la capacidad en cierta manera de poder filtrar la influencia, digamos, estilística, si se quiere, de esos artistas y llevarlo a un concepto, porque si vos buscas un disco de John Patitucci tocando rock, no lo vas a encontrar, ¿entendés? Pero el bajo de seis cuerdas en el contexto de Spinetta tiene que ver con Anthony Jackson y con John Patitucci, Claro. ¿entendés? Entonces, y bueno, y a partir de eso quizás otros músicos que escuchen esa producción de Los Socios del Desierto empiezan a tocar bajo de seis y a partir de esa influencia que yo, o de ese aporte que yo hice, y siguen su camino y eso no se termina nunca. El conocimiento, la influencia, siempre es como, es una sumatoria. Venimos de algo, escuchamos algo, le sumamos algo si podemos, y eso sigue su camino, y así es el conocimiento, va creciendo. Nada es igual, digamos, por más que creas que estás imitando algo, no lo podés hacer igual porque nadie puede tocar como, no sé, vos fíjate, no lo llevemos a la música. Cuando alguien quisieron hacer el bajo Fender, el bajo querían imitar un contrabajo y inventaron un bajo eléctrico. Cuando querían electrificar un piano, pues hicieron el Fender Rhodes, inventaron otra cosa, ¿entendés? Pero la búsqueda fue imitar. Entonces, es interesante esto, porque esos son los Lleva la disparadores. Los innovación. disparadores, Eso es ¿eh? lo que produce la innovación. Sí, pero a partir de una idea que se supone que es imitar, y no se puede Sí, la imitar imitación. nada, Sí, sí, sí. no, Está claro. es imposible hacer algo igual, salvo que haga. De hecho, si vamos a los pianos Steinway, de los primeros Steinway, y lo comparás con un piano actual de acústico japonés o tailandés que los hacen ahí, no son iguales, son diferentes, tienen otras técnicas que se fueron mejorando quizá, ¿entendés? Entonces, siempre a partir de una idea anterior vamos construyendo una idea nueva o aportando un mínimo, un grano de arena o un eslabón más y para que eso siga. Yo creo que en ese sentido, yo tengo, digamos, a veces me rayo, ¿viste? Escucho cosas musicales que son espantosas, decís, qué cagada que está pasando esto, pero por otro lado siento que hay siempre como ¿viste? No sé cómo, un sonido, digamos, por abajo que es el que en algún momento va a emerger o va a ser siempre desde ese lugar, ¿entendés? Pero hay gente, hay pibes que están estudiando, que respetan la música, que respetan tocar bien, tener buen sonido. Digamos, no, es como un contrapeso. Yo me acuerdo cuando murió Spinetta, que, no sé, escribí algo, no sé si me pidieron o lo escribí yo por necesidad, pero yo sentía que en ese momento la existencia de Spinetta era la existencia de un artista que hacía contrapeso con todas las boludeces y producciones pedorras que se hacían en No hay Argentina. ninguna ¿Entendés? duda de ninguna Entonces, duda. y bueno, pero cuando desaparece Spinetta, ¿entendés? Yo sentí bueno, que quizás artistas que habríamos estado cerca de él, o músicos, no hay que seguir haciendo la música de Spinetta, porque es imposible, pero sí conservar algunas pautas que él siempre tuvo presente cuando él hizo su música, ¿entendés? Y en cierta manera yo tranquilamente lo podría linkear con Jaco Pastorius. Jaco Pastorius tuvo un desenlace fatal porque fue como, lamentablemente, las sociedades necesitan que haya mentes que exploten, porque si no explota la sociedad, ¿entendés? Entonces Jaco tuvo esa situación, era una persona que no quiso llevar como al máximo esa libertad creativa y en contextos industriales de la música no podés. Entonces,
el flaco se volvió loco, qué sé yo, la verdad que, pero lo que, por ejemplo, cuando vos agarrás el disco War on Mood y aparece el primer tema, es Crisis. Era el corte Sí, de, él eligió como corte de promoción ese tema. Entonces, sí, a el Warner tipo, Brothers no le gustó mucho, lo tuvo que pelear eso. y bueno, por eso te estoy diciendo. Entonces, y sin embargo, a mí me parece una obra porque que está en la vanguardia de un concepto como electrónico, decafónico, tiene un montón de la idea de cómo se grabó, viste que no le mostraba los tracks a los músicos, los hacía tocar con el bajo nada más, que era como una secuencia, entonces, y después cuando mezcló puso todo y escuchás eso, entonces eso es revolucionario en todo sentido, en técnica de grabación, en la música en sí, pero obviamente en el contexto de Estados Unidos de ese momento, viste, los tipos querían música tipo George Benson, o incluso hasta Pat Metheny, porque Pat Metheny hacía una música que a mí me sigue gustando, está claro, pero lo de Jaco era mucho más, tenía una profundidad donde el tipo daba la vida en eso, la verdad que se siente, Sí, ¿entendés? sí. Entonces, y la dio, en cierta manera la dio porque es como puso el cuerpo de una manera muy cruda, ¿entendés? Entonces, terminó como terminó, pero la verdad que el legado de él para mí es extraordinario, justamente por todas estas cuestiones que yo te decía, o sea, yo cuando él le dio un repertorio a los bajistas, o sea, a decir, bueno, tocó Donna Lee, tocó Fantasía Cromática, Blackbeard, ¿entendés? O sea, músicas que él, los falsos armónicos, los armónicos, bueno, el sonido del fretless, que por ahí en ese momento es como todo, ¿viste? Porque uno puede decir, no, pero yo en esa época ya tocaba el bajo fretless, pero bueno, ¿viste? Una cuestión acá interesante en todos los ámbitos, que a veces eh, como que determinados liderazgos se cuestionan porque dicen, no, en ese momento había un movimiento en otro lugar no que era a 300 kilómetros de donde surgió, se reconoce como el nacimiento de algo, y entonces se pone en cuestión eso, pero la verdad es que, viste, las cosas suceden, entonces el que pudo eh, como aglomerar, no, sería como pudo unir Catalizar. todos esos elementos y sintetizarlos, y además sintetizarlos, digamos, de una manera totalmente armoniosa, ¿entendés? Porque el chabón tocaba Donna Lee, que era un tema de bebop, y después tocaba Blackbeard, y decís, y está perfecto. No estamos escuchando un disco que tenemos que escuchar un disco de rock, digamos, con influencia de los Beatles, y un disco de bebop, o con influencia de Charlie Parker. No, este concepto, él rompió ahí también una idea, ¿entendés? Sí, Y sí. además, acordate que es el productor discográfico, el sello discográfico lo llevó, lo bancó porque era bajista. Cuando, Sí, viste que él lo hacen viajar desde Miami a Nueva York, el que lo descubrió, que era el baterista este de Erwin and Fire, ¿no? Sí, que lo descubre en Miami, lo hace tocar en el bar donde él tocaba y se vuelve loco, entonces lo hace volar a Nueva York y le hacen otra prueba en un bar. Y ahí va el director de Epic, creo que era el primer sello. Y el tipo era bajista. Claro, y porque se le rió un poco cuando la propuesta dice, che, tengo un bajista para un disco solista. Y dice, ¿como un disco de un bajista? ¿Entendés? No, pero es fantástico, no sé qué. Bueno, tráelo, a ver, yo lo escucho. Bueno, y pasó eso. El Jaco se presentó. Hay que tener bola, ¿entendés? La bola que tiene que tener solo con su bajo y toda la historia de la música norteamericana blanca, en parte. ujú, Porque eso lo dijo Sawino, no lo digo yo. Sawino dijo que cuando Jaco ingresa a Weather Report, él lo que sintió que la juventud blanca norteamericana se sintió representado por un joven, digamos que, bueno, que llevaba adelante como
esa mirada musical y aparte en su presencia, en su actitud, la juventud norteamericana. Y para eso se llenaban los teatros. Antes del ingreso de Jaco era una banda media, digamos, era un austríaco, Wayne Shorter, negro, estaba Alfonso Johnson, negro, y el batero original era, no sé si ya estaba Acuña o era Estuvo otro, no me Acuña, acuerdo. Peter Erskine, sí. No, no, esa es posterior, pero estoy hablando de la versión de Weather. Vos pensás que Weather Report vino a tocar a la Argentina por el 76, Vos hablas de la antes. época No, cuando 70, estaban los Black Tusk, que incluso antes de claro, Alfonso Johnson. exacto, exactamente, vino la virtud, exacto. Entonces era una banda, viste, medio, como sería, cosmopolitan o no sé, world music, ¿entendés? Claro, Pero sí. cuando entra Jaco, se constituye y da como. Además, hay varias cosas interesantes, porque Jaco cuando entra ya pone un tema. O sea, él tenía una seguridad en lo que, en su propuesta artística, que dice, bueno, yo entro, pero pongamos un tema mío. ¿Entendés? Porque aparece Abona, aparece Tim Town, ¿entendés? En los discos de Weather, no en los discos de él. Sí, 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 Eso, sí, sí. Él eso tampoco no lo hacen muchos se artistas. O sea, hay proponía todo. una actitud, una confianza que obviamente fue, por suerte, reconocida por Samuel, pero bueno, obviamente que después eso se fue, Mutó. claro, mutó en un egocentrismo, egomanía que bueno, Ahí te iba a preguntar algo justamente sobre eso. Estás yendo vos solito. En principio quería saludar acá que nos están saludando, más que nada a vos, Marce. Ecuador, Colombia, no recuerdo los nombres porque pasaron. Un saludo a wow, Bernie Russo también. Aprovecho para mencionar a Bernie que tiene una tienda exclusiva de bajos que se llama Plugin. Visítenla, claro, de bajos. Bernardo, Un saludo sí, para Bernie, que yo creo que está ahí, que estuvo hace un rato. Loco, sí, hay una parte de la única biografía que hay de él en donde hay un acento puesto, tanto en la parte trágica. A mí no me sí, gustó la biografía de él, lo tengo que decir. ajá, No. Hay un acento puesto en la tragedia, mm, se ve que por razones comerciales, y otro acento puesto en que el tipo era yo no lo sé, en verdad, bueno, uno no lo puede saber. El tipo en giras y en el trato era insufrible. ¿Viste? Esa mm, gente que llamás para tocar, decir, bueno, che, a mí, entre nosotros, mm, como se llama el libro, a mí me pasó. De decir, che, mm, bueno, llamo a tal, obviamente no voy a nombrar a nadie, pero che, viene tal, una, dos veces me pasó. mm. Y es insufrible. Bueno, Jaco parece que era 25.000 veces te reí porque te habrá pasado a vos. No, 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 porque lo que pasa que, mira, ¿cómo te lo puedo explicar? Pasa siempre, Marcelo, no me O vas a sea, decir, pasa siempre. no, no, bueno, pero una cosa que es estar con Jaco, con Mal Davis, con los Rolling Stones, con Spinetta, ¿entendés? Bueno, No, todos los músicos no bueno, son iguales. Hay que ver, dice, vos tenés que hacer tu cuenta. Vos haces tu cuenta, dice, a mí me conviene estar al lado de este tipo, aprender lo que hace, bancar si hay alguna diferencia y crear música al lado de esta persona. Y bueno, ese es el punto. No es quedarse con el aspecto negativo y nada más. ¿Entendés? O sea, eh, hay mucha gente, no doy nombres, pero hay gente que se arrepiente de haber puesto adelante en una negociación o adelante en una actitud, que le impidió seguir al lado de un gran músico, ¿entendés? Porque es una lucha de egos, o sea, ¿me entendés? Entonces, a mí me han dicho, no, la verdad me arrepiento de haber hecho esto y no haber seguido tocando con tal persona, ¿entendés? Que podría haber aprendido, podría haber grabado, podría haber girado, ¿entendés? O sea, hay una subjetividad en eso. A veces los artistas, o sea, hay una cuestión, nosotros los artistas, músicos, cualquiera de las ramas de la cultura, hay como
tenemos un impulso, que podríamos llamarlo ego también, hay un ego lógico que nos permite seguir adelante, empujar para crecer, pero a veces también, viste, hay que saber neutralizarlo, ¿entendés? Bueno, le podés poner las condiciones a cualquiera en cualquier momento. O sea, no estoy hablando siempre considerando que nosotros nos tenemos que respetar como personas. El primero que se tiene que respetar a sí mismo es cada uno, eso está claro. Pero a veces una puja por una cosa que es superficial, que te impida poder acceder a estar, viste, al lado de un músico que tiene sus cosas, pero que tiene sus grandes cosas también. Yo qué sé, yo lo pensaría. Pero, entonces, ¿qué pasa? Cuando vos escuchás la voz del tipo que dice, no, este es infumable, qué sé yo, en realidad lo que está exponiendo también es su ego frente al ego del otro. Básicamente es eso. Entonces decir, bueno, ¿dónde está el otro y dónde estoy yo en este asunto? Y entonces decir, bueno, por ahí tomé una mala decisión, ¿entendés? Porque por Sí, ahí eso es estamos lo más hablando difícil. Es lo más ¿eh? difícil en todos los órdenes de la vida. Sí, claro que sí, está claro. Yo por eso no juzgo, yo no juzgo, simplemente digo, a veces hay elecciones que se toman por impulsos que tienen que ver con el ego. O sea, a veces, bueno, hay momentos y momentos. Vos, por ejemplo, te invitan a tocar y decís, nada, yo voy a tocar, pero quiero que toquemos temas míos. Bueno, está bien, gracias, buenas noches. ¿Entendés? Y por ahí te perdiste una posibilidad de tocar al lado de determinados artistas que incluso admirás. ¿Entendés? Pero entonces decís, bueno, lo podría haber negociado, tengo que encarar una conversación así, o por ejemplo, cosas que yo te digo son reales, o sea, o ir a una prueba Sí, para entrar a un proyecto importante, decir, no, mira, yo puedo ensayar lunes y jueves porque los martes, los miércoles y los viernes estoy con mi otra banda y no. Entonces te dice, bueno, buenas noches, está todo bien, pero son elecciones. Entonces uno después cuando pasa el tiempo y mira hacia atrás, tiene que asumir que tomó decisiones buenas o malas, equivocadas. Eso no, incluso por ahí hasta puedes estar conforme con haber hecho eso que hiciste, pero en todo caso, si te sentís mal por no haber realizado determinadas cosas, tiene que ver con decisiones propias. Siempre detrás de una decisión hay una consecuencia y bueno, por eso es importante analizar esto del ego de cada uno, de cómo bueno, interactuar entre nosotros, hablo en grupos, bueno, nada, lo que atañe a la música, nuestro rubro, pero digo, en todas las áreas pasa. Yo creo que es muy Yo, importante. Mm, para cerrar el concepto este de lo que estaba diciendo, mm. justamente me refería a que en la única biografía que hay de Pastorius está solamente el acento puesto en su tragedia y en sus problemas de personalidad, ¿viste? Que los Sí, tenía y graves. no, Y no, eso bueno, no me... pero vos sí, por eso te digo, hay una cosa, mirá, voy a seguir para no irnos del tema de Jaco. Cuando Jaco se presenta como el mejor bajista del mundo, es arrogante desde un punto, pero el tipo se ponía a tocar y sí, la verdad que tenés razón. Tenía En- razón, sí, ese es el problema. entonces, o cuando porque no sé si en el libro aparece que la novia en la playa le habla de su novio, que era Jaco, a este tipo, al baterista de Urban Fire, no me acuerdo cómo se llama, y le Bob Colombi. dice, ¿eh? Bob Colombi, si no me Sí, Bobby equivoco. Colombi, exacto. Bobby Colombi le dice, Bobby Colombi se la quería enganchar a la piba, no le interesaba nada. Ujú. Y ella dice, no, yo tengo novio. Ah, sí, ¿qué hace tu novio? Toca el bajo. ¿Y qué? Es el mejor bajista del mundo. Ah, sí, el tipo obviamente se rió. Dice, bueno, decirle que venga mañana al boliche donde yo estoy. Y Jaco se presenta, no sé, viste como él tenía muchas seguridades, sí. Yo no lo veo como algo negativo. Obviamente No, que no, nada. socialmente, bueno, pero la sociedad no quiere ver personas distintas. Eso es lo tremendo de nuestra sociedad. Nos cuesta, viste que viene él, no sé, en Bermuda, con el bajo sin estuche, viste, y con una pelota de béisbol. El tipo dice, este pibe está loco, está plantado.
claro. pero enchufó el bajo y le rompió la cabeza. ¿Entendés? Entonces, yo me quedo con el músico que toca y que te mata. Entonces, de hecho, lo llevó, o sea, fue tanta la repercusión que le ocasionó a ese tipo que lo llevó para grabar, ¿entendés? O sea, las risas se las metió en el bolsillo, ¿entendés? Entonces, bueno, y así, a Jaco le pasó todo el tiempo eso, todo el tiempo. Entonces, yo lo sé, el bullying tiene que ver con eso, el bullying social, el bullying en las escuelas, se ataca a la gente con talento, a la gente diferente, ¿entendés? Por eso yo cuando dije antes que Jaco era como un emergente, Lo vivo digamos, día a día, querido. Soy docente, lo vivo día a día. bueno, entonces, por eso te digo, entonces vos como docente tenés que, digamos, ayudar a que esas personas diferentes se puedan desarrollar y que no sean, digamos, invalidadas porque los que le hacen el bullying son ya en cualquier edad, 5, 6, 7, cualquier edad, 14, ya representan una sociedad mediocre. Entonces lo que hacen es como que hacen una función social, es muy tremendo esto, porque pareciera que se trata de limitar a las personas con talento, desde una actitud de la envidia, desde una actitud, no sé cuál, de ver a una persona diferente. O sea, yo me Fascista acuerdo, también, ¿no? Porque uno no se quita del medio al que es diferente, es fascista. La actitud es fascista. bueno, pero te quiere decir que los chicos o los jóvenes no lo ven tan claro. Lo No, único no que son tan quieren es no ver. pendejos. No lo saben, pero lo están haciendo, digamos. Eso. Sí, bueno, pero es así. Entonces, yo me comí muchos bullying de ese tipo, ¿entendés? Ya sea por muchos motivos, pero por otro lado, por eso digo, la voluntad, la fortaleza, hace que vos sigas adelante y después cuando mirás hacia atrás, es como, en cierta mirá, no voy a tocar el tema, Toca pero lo lo que que pasa quiera. con nuestro presidente actual es un poco eso. El tipo lo jodieron tanto que la voluntad de llegar a ser el número uno en la política es consecuencia de ese maltrato que recibió. Él no sabe de política, no le importa, no sé, está todo mal lo que hace. Pero la convicción de querer demostrar que él tenía algo, que no sé qué es, pero para contrarrestar todo ese daño que le han hecho, ¿entendés? O sea, podría ser un excelente político, que no lo es, que lo aclaro, pero hay algo de eso, ¿entendés? En esa constitución de esa cabeza. Y bueno, este, no sé cómo venía el asunto con Jaco. Bueno, entonces, No, claro, estás hay gente destacando que, que la diferencia es una virtud. Estás destacando que la diferencia es una no, virtud, básicamente. no, pero pará, no es la diferencia por sí mismo. Es la diferencia que de alguna manera muestra una mirada de las cosas diferentes y que se puede, obviamente, que esa mirada diferente Guarda que a el esa. pela, estoy leyendo un comentario, guarda que el pela debo ser yo, porque vos tenés pelo, querido. Sí. El pela parece, el pela parece zurdísimo. El pela debo ser yo, No, pero no, tengo pelo todavía. no, Tengo pelo pero todavía. pero que no se confunda, porque yo no estoy apoyando a mi ley. Yo estoy No, hablando de otra cosa. No, estoy no, no, hablando pero del ese saco, además ya está, ¿viste? Basta de zurdo, ¿viste? Ya no existe más eso, ¿viste? Estamos No, me en un ofendió con lo mundo. de pelado. Está bien, entiendo. Dale, Es dale, como dale. el estereotipo tuyo que podría ser de una persona de izquierda, se Ah, supone. Pero, pero no, lo que quiere decir que, entonces Jaco, vos fíjate que Sawinul, cuando Jaco le da el cassette con su música en un lugar en Miami, le dice, sí, yo soy el mejor bajista del mundo. Y Sawinul creo que lo putea, le dice, andate a la mierda, no sé qué. Entonces sí, sí, le manda el cassette y después lo llama, por eso te digo, ¿entendés? O sea que y yo sé que, por ejemplo, Jaco cuando va a Nueva York, llama a muchos, llama a Keith Jarrett, llama a Jack DeJohnette y se presenta así y los tipos le cuelgan, ¿entendés? Pero la realidad es que después demostró que era una persona, digamos, que era superlativa, que era diferente. Y bueno, y después hay toda una cuestión, lo del libro, en cierta manera, los libros.
o las historias ahora ¿cómo se llama esta plataforma? O sea, tiene que haber un episodio trágico en la vida de esa persona porque si no, no le interesa a nadie, ¿entendés? Claro. Netflix, quiero decir, las series que están Sí, sí, haciendo sí. en general. Sí. Entonces, la vida de Jaco justamente tiene un esplendor tremendo y una caída tremenda. Entonces, es ideal para un libro, para... A mí, yo la verdad que tengo una mirada de Jaco re amorosa. O sea, a mí nadie me lo va a... ningún cuestionamiento me va a mover a mí de mi apreciación de lo que él aportó artísticamente, que para mí es lo más importante. Lo otro, bueno, entiendo que su familia lo habrá sufrido, yo eso también lo sé, porque está claro, los hijos, la mujer, los hermanos, la madre, todo, cuando hay una persona que tiene un problema de salud mental, es difícil de manejar, Sí, incluso pero tenerlo al lado, Marcelo, nos pasa con los amigos por ahí. Bueno, a mí me ha pasado, viste, que ocurre esto de decir, bueno, che, en determinado desarrollo de la vivencia por problemas de salud mental, uno no sabe qué hacer, yo lo es muy entiendo. difícil, es muy Pero, difícil. pero para eso, pero no nos podemos quedar. A mí, te digo la verdad, porque aparte lo sé. Cuando viene alguien y te dice, sí, porque yo lo vi a Jaco y me pidió $1, y yo digo, ¿sabes qué? Me chupa un huevo. No, a mí no, tu cuento no me sirve de nada, no me interesa. Claro, ¿Entendés lo que te digo? claro. Porque es fomentar un aspecto, digamos, que hay un ego en ese relato. Hay un ego, que decir, yo lo Sé quién. vi. No, no sé, no importa, pero hay un ego en eso, y entonces digo, no, a mí Me no lo me contaron a mí interesa, a mí eso. me interesa, ¿eh? Que me lo contaron, a mí también me lo contaron. No, bueno, por eso te digo, entonces digo, yo me quedo con su obra, con lo que a mí, o sea, vos fijate que en cierta manera lo que él hizo artísticamente a mí me repercute y por eso digo todo lo que digo, o sea, que él vive, como todas las personas viven en nosotros, Jacob vive en mí a través de todo lo que él hizo por mí, indirectamente, aunque él no me conoce, yo viviré en la mente de alguna persona que escuchó algún disco que yo grabé que le parece que lo ayudó a hacer algo en su vida. Y bueno, y así es la humanidad y así pasamos por este mundo. ¿Entendés? O sea, no quedarnos en las cuestiones, digamos, de la propia decrepitud humana no está bueno. No está bueno para la sociedad y para la persona que fomenta eso, ¿no? Así que bueno. Voy a hacer algo intencional, Marce. Voy a hacer algo que no hice antes. Te voy a situar en un lugar, para mí es importante. Sí, Eh, También el libro data de eso, sí, la obra que hice. Haceme una pintura, un dibujo, lo primero que te venga a la cabeza, de sí. tu infancia, digamos, de tu familia, tu casa. ¿De dónde sos? Te saqué, Eh, te saqué. no, ahora, Fuimos no, mi casa, yo nací en el conurbano, en Caseros. En Caseros, mi viejo era obrero de la fábrica Pirelli y mi madre limpiaba casas, era su trabajo. Y yo fui a la escuela, a la primaria, escuela pública, la secundaria, cuando terminé la primaria, el primero creo que fue 15 de marzo, viste que empiezan, creo, a mediados de marzo, empecé el primer día de la escuela secundaria y empecé el primer día de laburo, así, y así fue toda mi adolescencia, digamos, fuiste a la trabajando escuela y secundaria estudiando. y a la fábrica al mismo tiempo. Claro, trabajé en una fábrica hasta de 12 de los 12 a los 14, después trabajé de 14 a los 16, 17 en otra, y después ya como estudiaba comercial, ya estaba terminando, me fui viste que nos vamos al centro a cadetear, y empecé de cadete en una multinacional que empecé a crecer ahí. Me hice perito calificador de granos, empecé a estudiar inglés, me pagaban un curso de inglés y empecé a hacer training de comercio exterior en una, Ajá. en una
una empresa llamada Peter Kremer, una exportadora de cereales. O sea que conozco el negocio de los cereales, conozco las Bunge, Born, Nidera, eso existe históricamente, yo te estoy hablando del año 78, ya existía, ya, ¿entendés? O sea, es tremendo que sigue todo, ¿entendés? Se muere la gente y eso sigue, no para nunca, no No, para no, nunca, esta no va a parar. lógica comercial. Bueno, y ahí, y en esa empresa me ayudó un montón a mí, porque me ayudaron a comprarme, me acuerdo, con trabajo lo compré ahí, me dieron la guita, me adelantaban la guita y yo la pagaba, el Politone, que tenía un equipo de bajo chiquito, y ya después, en el año 81, ya tenía mucho trabajo de músico. O sea, iba casi sin dormir a laburar, entonces yo, digamos, no podía joderlos a los tipos, habían actuado muy bien conmigo, así que renuncié. Le dije, mira, me voy porque no tengo la cabeza en este negocio y Ya ahí tenías más trabajo empecé. de músico que... Sí, 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 me dediqué a la música completamente. Estaba con Tantor, o sea, vos pensás que yo, la audición de Tantor fueron 30 músicos, 30 bajistas contemporáneos a mí. Entonces yo, o sea, yo lo que te quiero plantear y que planteo en general cuento, o sea, yo no tenía una opción, no tenía opciones, ¿entendés? Si a mí yo tomaba una decisión y me iba mal, me iba al tacho, no era que tenía una red. Entonces, cuando yo me pruebo en Tantor y Rodolfo me dice, sí, se probaron 30 bajistas y me eligió, yo digo, bueno, tengo opciones para salir adelante como músico, ¿entendés? Claro. Entonces, ahí decidí, me acuerdo, el 25 de mayo del año 1981, yo me hice profesional, digamos, me dediqué a la música. Con Tantor, tocaba con Julia Sengo, con Marcelo San Juan, toqué con Piero, toqué no sé, millones de artistas, algunos buena gente, otros más o menos, qué sé, de todo. Aprendí mucho, soy muy observador, aprendí mucho de la interacción, sí, este intercambio con músicos, de mi generación, más grande, más chico. Entonces, bueno, trato de no cometer los errores que han cometido conmigo cuando yo manejo mi grupo, con mis compañeros de banda, ¿entendés? O cualquier actividad musical que hago, trato de ser lo más equitativo, no sé, pero eso tampoco quita que no pueda mandarme alguna cagada igual, pero me preocupa no mucho eso, Estás porque atento. sí, y sí, sí, porque yo soy una persona que peleé, yo me acuerdo que a mí me decían el sindicalista de la música, algo así, ¿entendés? Porque claro, como Porque yo, venías de la eh, experiencia obrera, querido. claro, entonces yo peleaba aunque sea, por ejemplo, hacíamos música instrumental y yo no quería o sea, venían mis compañeros, tenían 10 invitados cada uno. Digo, no, loco, acá pagan todos, ¿entendés? Entonces me gastaban por eso, o actitudes así, pero bueno, es así, y así siempre fui. Por eso tuve también problemas con proyectos que eran cuando los proyectos son comerciales, y es otra cosa que yo a veces comento en mis clínicas, yo hago muchos conversatorios y eso. Si uno tiene claro que está en un proyecto por la guita, tiene que defender la guita que está. Si vos estás por una cuestión artística, entonces la plata está en un segundo plano, ¿entendés? Pero si vos estás por la guita y decís, este proyecto a mí la verdad que me interesa más o menos. ¿Cuánto pagan? Pagan tan. Bueno, fenómeno, entonces y generalmente estuve bastante solo siempre en esas discusiones. ¿Entendés? Entonces, bueno, es lo que me pasó a mí. Qué sé yo, ojalá que la experiencia de otros no sea la misma, pero en general, por eso ahí aparece también el ego. Los artistas, los músicos, nos gusta tocar, entonces es muy difícil a veces diferenciar el placer de tocar y el placer de vivir de eso, ¿entendés? Y hay artistas que se abusan de eso, aprovechan de esas circunstancias y bueno, vos querés subir a este escenario al lado mío y bueno, yo te puedo pagar 2 pesos. No, pero no, no, bueno, si no, ¿sabés la cola de gente que hay acá esperando para estar acá al lado? Bueno, y ahí está la puja, digamos, y acá vuelvo a lo mismo, o sea, la puja política, económica es permanente, o sea, eh, Claro.
debe haber en este momento muchos artistas, pibes que se sienten representados por lo que yo digo, o sea, que se someten a determinar a los managers, a los productores, porque quieren estar en un lugar, ¿entendés? Y yo lo entiendo y lo respeto, ¿entendés? Pero siempre hay que tener hay que, en todo caso, meditar la situación porque si no nos enfermamos. Guarda que también hay una repercusión física de esas malas elecciones laborales, repercuten en nuestro cuerpo. Vos lo sabés, en cierta manera, por experiencia a lo que me refiero. O sea que hay situaciones laborales que nos matan físicamente. Si no la estamos disfrutando, ya te digo, por el lado o económico o el lado artístico. Pero el cuerpo todo el tiempo repercute en eso, en esas sensaciones, ya sea buenas o malas o angustiantes. Hay trabajos que se presentan con mucha dosis de angustia porque no son los ideales, porque nos ponen en una situación de decisión de la familia, de los hijos. Todo el tiempo está en, como se dice, en permanente tensión eso. Sí, sí. Entonces son muy importantes las decisiones en esos aspectos. Y también, bueno, tratar como se dice, hacer compartir a la familia las decisiones para que, bueno, se evalúen todas las posibilidades. Pero ya te digo, entre todo eso siempre está el ego de cada uno y decir, no, si no hago esto no voy a poder hacer otra cosa. O, yo, por ejemplo, laburaba, me acuerdo, en una época o sea, me pedí como en esta empresa exportadora que tenía como tenía 2 meses de vacaciones porque no me había tomado vacaciones nunca en el tiempo que estaba. Entonces me salió un laburo para tocar con Carlos Perciabal en el verano, en Mar del Plata. Y ahí fui a tocar y con los músicos alquilamos una casa, que yo tenía 20 años, 21. Entonces laburamos, todo bien. Terminó eso y yo volví a Buenos Aires y seguía laburando en la exportadora, pero la obra de teatro seguía en Buenos Aires. Entonces, el contrato decía así, es tanta guita por 7 a 12 funciones. O sea, la misma plata por 7 y la misma plata por 12. Pero te dicen, no, pero 12 no va a ocurrir nunca, va a pasar no sé cuándo. La primera semana fueron 7, la segunda eran 12. Entonces yo Claro. renuncié, ¿entendés? Entonces, en ese momento, otra mirada podría decir, no, pero yo prefiero ser músico, hacer cualquier cosa y no laburar en la oficina. Pero para mí Claro. no fue así, porque yo prefería hacer mi música o mi proyecto musical y laburar en una oficina y tener la cabeza Claro, claro, claro. más Es o importante menos. que alguien como vos lo diga eso, para los pibes más que nada. Es importante que... O sea, si no tenés alternativa, no hay nada, ¿entendés? O sea, yo me acuerdo que que siempre, ojalá que esté bien, no sé, no recuerdo, no lo vi más, pero tenía un alumno que era basurero, ¿entendés? Y entonces le salió un laburo con un grupo de cumbia. Entonces, claro, y él aceptó y se la jugó. Y digo, pero está bien, claro, o sea, si elegís seguir siendo basurero, también está bien, pero en un punto dice, no, prefiero tocar en un grupo de cumbia. Pero Claro, si la decisión es certera, repercute bien claro, psicológicamente eso, porque estás dejando un laburo por ahí. Yo tampoco quiero, tengo nada contra los basureros, pero, ¿entendés? Pero para el no, se entiende. flaco, ¿entendés lo que te digo? Entonces, no necesariamente vivir de la música o hacer cualquier cosa con la música es la verdad o lo ideal. Ujú, Todo ujú. depende. Si estás muerto de hambre, no tenés nada, más bien que laburar, no sé, en un restaurante, tocando, no sé, cualquier cosa, es mejor que nada, está claro. Pero siempre Ujú. yo lo planteo desde un lugar de opciones, ¿no? Entonces, bueno, cada uno sabe dónde está parado y bueno, y siempre está el ego en juego, siempre, siempre. O sea que a veces eh, eh, también, bueno, nada, voy a cortar ahí. No, no solo en la Pero música, sí, el ego está presente siempre en toda actividad que uno hace, sí, eso está no, claro.
Eso está No, no, claro. lo que pasa es que para la música, el arte, no sé, es una de las, viste cuando uno dice, bueno, notás, bueno, está claro que en la humanidad, los, no sé cuántos somos, 5.000 millones de habitantes, ¿cuántos viven del arte? ¿Cuántos viven de lo que hacen? ¿Entendés? Son Sí, nada, claro. 0,0000001. Bueno, es una cosa espectacular vivir de lo que nos gusta hacer. Entonces, Claro. es una cosa como admirada por los que no lo pueden hacer. Por eso los artistas somos, me incluyo porque, bueno, yo viví la música, vivo de la música hasta actualmente, hace 40 años. O sea, somos admirados en cierta manera, porque no solamente por lo que podés hacer artísticamente, sino por el hecho de que vivís de lo que te gusta. Y Claro. hay muchas cabezas, la mayoría de la humanidad, que no entra en su cabeza que pueden vivir de lo que les gusta. Pero hay un riesgo que nosotros corremos, los artistas, Muy decidimos correr. Porque si vos, porque el arte cuando es vital para una persona, vos corres el riesgo, porque si, bueno, me quedo acá, me muero, salgo, pego el salto a ese vacío, por ahí puedo salir, salgo volando o me muero también, bien. pero ¿entendés? Es una decisión que prácticamente no tiene opciones. Entonces, bueno, ¿a qué venía esto? No, No, bueno, no, esto. no, es genial. Entonces, Bien, bien al mismo. como Se corre un riesgo que es natural. claro, esta cuestión vital de lo artístico hace que eso es como cuando vos haces algo artísticamente que te lo cuestionan, te volvés loco, te jode, porque pues, sí, es como, es todo lo que yo puedo dar, todo lo que yo puedo hacer. Entonces viene un tipo y dice, che, eso es una mierda, y vos te volvés a tu casa deprimido, qué sé yo. Entonces, voy a ese hecho, o sea que el ego, porque vos decías, hay un ego obviamente inherente al ser humano, pero el artista tiene una exposición en lo que produce artísticamente que es descarnada, o sea, es como que vos ponés tu corazón para que venga un Claro. tipo y te diga, che, eso es una mierda, o eso es genial, no sé, ¿entendés? Todo depende. Pero entonces tiene como esa trascendencia al artista que es implacable, o sea, Sabés que ahora ya que te lo digo, decís, Marcelo, ahora que lo decís, a mí eso que vos estás diciendo me pasó hace un año, hace poco, acá donde estoy viviendo. Yo estoy viviendo en un pueblo que está cerca de Buenos Aires, a mm, 140 kilómetros. Y me pasó, y no me había pasado nunca, que vinieron y me lo pusieron en palabras, digamos. Vino alguien del público y me dijo, che, con un trío de jazz mío, que tocamos acá. sí, Y vino alguien del público, como aparte vi que me lo estaba diciendo honestamente, ¿viste? Me dijo, sí, che, loco, ¿vos para qué estás haciendo esto? Me miró como... Y fue tan sí, honesto, pará, boludo, fue tan honesto que yo me vine pensando, encima que a mí, yo me meto en las cosas a pensarlas, llegué a mi casa, pasó una semana y me quedé con eso, porque no lo sentí una agresión. Y dije, che, yo siempre le doy el beneficio de la duda. Digo, ¿no tendrá razón? ¿Para qué carajo estoy haciendo esto? Sí, es verdad, claro. Estoy es- tocando algo que sí, nadie, que en un pueblo nadie lo entiende, que les da lo mismo si está o si no está, y qué sentido tiene hacerlo. Claro, el sentido está en y, uno. y claro, viste, El o sentido sea, está yo en te uno. digo, Pero es bravo, ¿viste? Porque claro, fue una cosa muy, muy especial, porque el tipo vino y me lo puso en palabras, digamos, no le sí, importó, sí, ¿viste? sí, Si me sí, hacía y daño, si no además, me hacía. O entiendo, quizás lo hizo a además propósito, no lo sé. no, 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 te quiero decir, justamente lo escuchaste porque por ahí el tipo se acercó de buena onda, no es que te estaba verdugueando o No, algo, no, pero no. Eso sentí Pero al menos. yo te pregunto, pero seamos honestos, yo te pregunto, ¿vos crees que la humanidad, por ejemplo, tu libro, lo está esperando, lo necesita? No, 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 para Bueno, nada. cada vez que yo hago un concierto o hago un disco, mi mecanismo de pensamiento es, nadie espera este disco, nadie Todos los espera mi libros que están concierto. acá tampoco los esperó Bueno, nadie, cuidado. exacto. Entonces, porque si vos pensás así, este, o sea, lo que pones a prueba es tu voluntad, tu necesidad de hacerlo. Y eso es lo Claro. Sí, sí, sí. importante.
Y cuanto, y la necesidad, ¿sabés a qué lleva la necesidad? A la honestidad. Cuando uno tiene una necesidad de hacer algo, lo hace de manera honesta, con posibles errores, con lo que vos quieras, no con la perfección. O sea, puede ser perfecto, pero quiere decir, esa necesidad de expresar algo artísticamente o a través de una obra, te lleva a que lo hagas con honestidad hacia vos mismo primero. Y después, bueno, si alguien lo lee, y así ha pasado con todo. O sea, nadie puede pensar que va a salvar la humanidad con un disco. El que piensa eso es un boludo. O sea, Bueno, así sea Nietzsche o así sea no sé quién. Miles Davis. Yo creo que esos tipos no han pensado así, porque el impulso, la vitalidad de generar algo creativo es de adentro hacia afuera. El que lo hace de afuera hacia adentro es una farsa y se nota, y se nota. O sea, lamentablemente estamos en un momento histórico, momentos de la sociedad, de la civilización a nivel planetario que no se cuestiona prácticamente nada. O sea, no, mejor dicho, se cuestiona todo, pero en cierta manera no se cuestiona nada, porque se cuestionan todas las verdades, se cuestionan, y es una manera de bajarle el precio a cosas que son importantes, ¿entendés? Entonces, eh, en ese punto, los artistas tenemos un desafío todavía mucho mayor, mucho mayor. Pero bueno, qué sé yo. Yo te digo, sigo creyendo en los artistas honestos, en editar discos, vinilos, CDs. A mí, no, o sea, y respeto al que edita discos digitales, pero como que cada uno, viste, va moviéndose en aguas que conoce y bueno, ahí estamos. Bien, ¿qué es lo que estás haciendo ahora, Marce? ¿Proyecto actual o qué es lo que querés hacer a futuro? ¿Qué tenés Mira, en mente? tengo pendiente un disco entero terminado que en la época de la pandemia, que lo tengo, es para editar, tengo toda una música nueva para grabar, tengo mi trío actual con Diego Alejandro y estoy con Mariana Gustoni en piano, toco solo sets, he estado de gira por el norte, Estás eh, haciendo cosas de solo set. Sí, sí, vi algo. voy con mi bajo MIDI, el bajo que tengo con un sistema MIDI, con loops, canto, toco el piano, voy agregando, o sea, hago músicas mías, hago algunas canciones de Spinetta, pero todo en un contexto que es como en cierta manera es eso que hizo Jaco, ¿entendés? No me importa, o sea, puedo hacer un tema folclórico, un tema más yacero, un tema de Spinetta, no me interesa, viste, digamos, eh, creo que lo Etiquetarlo de algo. conceptual, ¿eh? Etiquetarlo de algo, te referís, Claro, meterlo en un género. no, no, como que el ente aglutinador es mi cabeza, soy Sos yo, vos, ¿entendés? claro. Entonces todo Sos pasa vos. por mí, o sea, la canción, o yo hago, por ejemplo, Para Ir, o hago Fuga, un tema de Spinetta, y los hago a mi manera, con arreglos armónicos, armonizaciones diferentes, lo canto como yo no soy cantante, pero canto porque me doy cuenta que la voz es un instrumento de mucha profundidad. Entonces, si vos estás comprometido en lo que haces, esa voz llega, no importa que no sea perfecta, ¿entendés? Sí, sí, sí. Está Como hay, como todos los totalmente casos. comprobado. ¿Eh? Claro. A eso me refiero. Como tantos casos que conocemos, decir. Sí, sí, Exacto, sí. exactamente. Sí, sí. Así que bueno, en ¿Qué eso bajo tenés estoy. ahí, che? ¿Cuál es el bajo que tenés ahí colgado? ¿El Fodera? Sí. Oh, me pusiste en situación. Vos sabés que yo no lo tendría que decir acá. Yo, cuando vine al pueblo acá me fundí y tuve que vender un Fodera, porque era el más caro que tenía, valía $7.500, y, y tuve que vender el Fodera. Y el auto. Bueno, pero está bien porque los instrumentos son cosas materiales que nos ayudan a expresar nuestras ideas. Vas a Ujú. encontrar, o sea,
yo siempre, o sea, yo tengo este bajo, es un lujo para mí, es hermoso, pero yo construí toda mi carrera con otros instrumentos, o sea, ¿entendés? O Sí, sí, sea, sí, y yo todo, también. Jaco tocó un bajo Fender, stand, o sea, un Fender que compró en una tienda, no Sí, importa, sí, sí, sí. con qué hago con eso, así que no pasa nada, Que en no su es momento, necesario. que en su momento no era un instrumento de lujo, ¿no? Esto me comentaban luthiers americanos. Cuando salió el Fender Oh, Jazz Bass, cuando salió, no era un instrumento de lujo. no, porque en la época, esa época esplendorosa, yo, a mí me alucina, hay una reversión del libro de Jacob, una segunda edición, que hay un Sí, apartado nuevo, que es toda la historia, la previa de Jacob. Esa es lo más fantástico del libro, de la nueva. Entonces sí, te explica lo que es Steam Town. son dos. Salió primero esta y, Claro, yo la, y- eso. Entonces la segunda tiene este apartado. Entonces es una época de Estados Unidos del American Life, donde todo era, viste, era masivo, todo el mundo tenía acceso. Ojo que yo también hago ese análisis sociocultural de la época de Jaco. O fíjate que en el libro dice, sí, salió, vimos a un tipo tocar con un acústico, no sé qué, fuimos a la tienda y encargamos dos, dicen claro. en el libro. Ujú, El amigo, viste que él va con un amigo a ver a un bajista ujú, a una banda. Y es un bajista que creo que se llama García de apellido, es latino. Y ujú, le gusta cómo toca y el sonido que tiene. Y el tipo tiene un acoustic, esos que folden, no sé, que tiene el parlante al revés, no sé. Entonces ajá. dice, sí, nos fascinamos con eso y fuimos a la tienda. Y yo digo, eso es en Estados Unidos. ¿Acá qué te vas a fascinar? Acá no ¿Qué es compras un eso? carajo. Te quedás, ¿Qué vas a encargar? te quedás con ¿Entendés? la Digo, fascinación. entonces A también, cuestas. bueno, viste que hay una cuestión de que Jaco, la familia de Jaco es una clase media. Sí, La clase media en ese momento en Estados Unidos era esplendorosa, era ¿entendés? esplendoroso. Ujú. Entonces, cuando sale el Fender tenía un acceso, digamos, accesible. Hoy mismo podés comprar en Estados Unidos 48 cuotas sin interés, Claro, cualquier cosa. O claro. sea que sí te puedes comprar, digamos, yo hablo de Argentina, pero digo, Sí, en sí, Estados Unidos puedes comprarte un instrumento de $10.000 en 48 cuotas. claro, Y son, ¿cuántos? No sé, $50, $100, no sé. Es un claro. golazo. Pero, entonces quiere decir que Estados Unidos, como sociedad, como Estado, acá aparece la figura del Estado y la política, les brindó a Jaco y a muchos artistas la posibilidad de acceder a instrumentos de Y manera sí, privada, pero a través de esa explosión de producción que tuvo Estados Unidos, sí, sí, que sí. vendían lavarropa, vendían Sí, 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 sí. televisores, vendían todo así a escalas tremendas. Entonces, Correcto. en ese punto el Estado digamos, sí, creciente económicamente, empujó a todos esos artistas. Ya no estoy hablando de los negros porque ahí hay una diferencia, pero Sí, en la cultura ahí es blanca, hablando de otra cosa. viste que los pendejos en ese momento, en el año, porque sería el Team Town, ¿sabes por qué era? Porque Team Town era en donde vivía Jaco, los pibes iban a hacer el viaje de fin de curso de todo Estados Unidos. Era como ir a Ujú, Bariloche, iban ahí a Miami, a Fort Lauderdale. ajá. Entonces era una ciudad de jóvenes. Oh, Entonces era una fiesta eso, ¿entendés? Y tenían salas de ensayo. ¿Te das cuenta que estamos hablando del ujú. año, para yo te digo, eh, 70 y pico. eh, 70 y largo. no, 60, porque Jaco pensá que Claro, un poco antes. ya, no, 60, a los 18 años de Chaco o 15 años de Chaco era el 65, 66, Bien. ¿entendés? Ujú. Estamos hablando de que en esa época, digamos, tenían autos los pibes de 16 años, Sí, sí. ¿entendés? Era todo ese esplendor de, viste, de Graceland, viste que después hay muchas películas
que, viste, Sí, están mira. con capotables, los pibes, viste, que van a la escuela con auto, ¿de dónde sale eso? ¿Entendés? Bueno, eso fue una buena vida que se dieron los yanquis. Digamos, me parece fenómeno, no cuestiono eso. Lo que quiere decir es que no podemos interpolar eso a un país latinoamérico, olvídate. Y no, no. Entonces, ahí entramos en una serie de cuestionamientos que son socioeconómicos y que hacen que, bueno, que quizá parte de esa American Life o la vida, ese esplendor de Estados Unidos era gracias a las extracciones de países latinoamericanos como Argentina. Entre ¿Entendés? otros. No es una hipótesis equivocada, o es posible. ¿Entendés? Entonces, Entre otros. los golpes militares, todo. Todo se une en cierta manera, pero bueno, Jaco no es culpable de eso para nada, ¿entendés? No, 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 no. Por Pero eso. en cierta manera yo Hay pocos tampoco... culpables de eso. Son ah, poquitos. No, no son bajitos. bueno, Ninguno es me hablé bajito. todo, estoy afónico. Eh, hiciste una gran exposición, querido. Yo te la agradezco. Te estuvo escuchando acá Bueno, la gente. Se unió un montón vi gente unirse, pero a patadas. Terrible, bueno, terrible. genial. Hiciste Saludos a todos y una también que linda. me sigan en Instagram para ver los shows que hago o si quieren discos míos que Sigan a salgan. Marcelo Torres toda la vida, como lo hice yo. Ese es el consejo que puedo darle. Yo, de viejo, pelado, ya me quedé con eso, ¿viste? Me dijeron pelado, me quedé. Con lo de zurdo no pasó nada, pero pelado me quedó. Claro, eso te ofendió. Me mató, ¿eh? No me dejó más. Está buenísimo. Bueno, buenísimo. Marce, gracias, Sí, muchísimas gracias por la charla. bueno, Espero verte pronto. Yo aquí estoy en una situación media especial. Voy a volverme para Buenos Aires, pero no sé cuándo. está Así que bien. bueno, Bueno, espero verlos a cuando todos. edites el libro, reservame uno, autografiado o algo. Cuando edita el libro, mirá, la verdad, ya que estoy, lo cuento, tengo pensado presentarlo en la Feria del Libro próxima. Esperemos que Bueno, ocurra, dale. ¿viste? Vamos a ver, ahí van a estar avisados todos. Pero bueno, yo te agradezco de mil amores la charla, loco, muy, muy, No, muy no, lindo y escuchar. te digo, y te agradezco la idea, porque yo me acuerdo cuando vos me llamaste, me pareció, la idea tuya es pensar, te preocupaste por algo, un tema, porque en realidad es como que este libro representa una preocupación de una persona, decir, bueno, este músico, ¿qué influencias o tuvo una influencia? Porque también te podías haber llevado la desilusión de que te digan, mirá, yo la verdad que Chaco, pero era imposible que ocurriera eso, pero este, desde ese punto me pareció muy interesante y por eso, bueno, me gustó participar y por eso te apoyo en la difusión del libro. Esperemos seguir adelante con la idea, che, tener un poco de, que todo siga su camino. ¿M? Bueno, Pero bueno, fue gracias a ustedes, esa es la verdad, fue gracias a ustedes. ¿Sí? Marcelo, te mando un bueno, abrazo grande, gracias por todo lo bueno, que me diste a mí como pibe que escuchaba música y bueno, loco, gracias por todo. Te bueno, vamos a estar siguiendo. Te mando un abrazo grande. bye bye, chao, saludos a todos, bye Por bye, favor, chao. chao, chao, gracias, chao.